Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, espérame. eh, Muchísimas gracias por la invitación. Em, y bueno, voy a empezar hablando un poco de generalidades y me voy a ir viendo poco a poco más cosas más específicas. Bueno, em, el síndrome uveítico de Fuchs es un síndrome que involucra la uvea anterior y el vitrio. Dependiendo la serie, nos dice que puede ser hasta el 20% de las causas de las uveitis anteriores. Se ve menos en países en vías de desarrollo. Es una inflamación crónica que antes se le llamaba idiociclitis heterocrómica de Fuchs desde el 1906 cuando fue descrita por primera vez. Y ahorita vamos a ir viendo por qué esto ya no es correcto llamarlo como un síndrome heterocrómico. Y bueno, algo bien importante en este síndrome es el retraso en el diagnóstico en estos pacientes, que se dice que puede ser hasta de 3,5 años o más. Vamos a ver por los síntomas tan insidiosos, porque también cuesta trabajo a veces a los médicos dar el diagnóstico, entonces esto genera un retraso importante. En cuanto a la etiología, la verdad es que no se sabe. No sabemos a qué se debe este síndrome. Hay varias teorías propuestas y no necesariamente se debe únicamente a una, puede ser un poco de cada una. Se ha ido actualizando un poco dependiendo de los criterios. Sin embargo, a grandes rasgos les voy a mencionar lo que van a ver en todas partes, iniciando por la teoría simpática neurogénica, que nos habla de una disfunción adrenérgica que reduce la inervación de los melanocitos del estroma del iris, y esto va a generar una hipopigmentación del iris. Esto es algo que se ve igual en el síndrome de Horner, que también tiene una hipopigmentación de este. Y también se cree que hay una alteración de la inervación de la vasculatura de este y va a llevar a la ruptura de la barrera hematoacuosa. Y bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha las alteraciones que hay en el síndrome, tanto a nivel de iris como en córnea, y esto es porque hay una alteración en la cresta neural y ambas se derivan del mismo origen embrionario. Dentro de la teoría hereditaria, la verdad es que no hay ningún HLA descrito hasta el momento que esté relacionado. La teoría autoinmune habla de que hay una respuesta celular autoinmune contra los antígenos corneales, y además de que se han visto en cámara anterior en humor acuoso marcadores de células T y algunas interleucinas que también han hecho pensar que se inclina hacia acá. La teoría vascular habla de que se han visto fuga de vasos iridianos y áreas de isquemia en el iris, y que además hay una vasculitis por complejos inmunes. Les quiero mostrar este estudio que es bien viejito, la verdad es que no hay recientes, pero este me gusta mucho porque muestra las angiografías de iris en pacientes con Fuchs y muestra las alteraciones que hay. Una de las conclusiones que ellos dan es que en todos los pacientes Fuchs sí se ve fuga en los vasos. Quiero enseñar este caso, que aquí tenemos, el que estoy señalando es el vaso Fuchs contra el no Fuchs, y vean cómo aquí se empiezan a llenar bien los vasos iridianos y cómo en el ojo Fuchs se empiezan a ver estas anormalidades vasculares como neovasculaturas, que conforme va pasando el estudio se van viendo todavía más y que empiezan a fugar y más en fases tardías. Aquí vemos en otro ojo, todas estas son del mismo ojo con Fuchs, que en fases iniciales se ven también estos neovasos con algunas zonas de isquemia, y conforme va pasando el estudio se va viendo cómo hay una fuga. Entonces esto apoya esta teoría. Quiero enseñarles rápido es un muy pequeño estudio que yo hice en el Hospital de la Luz alguna vez, que hicimos angiografías de iris a pacientes con Fuchs. Vean cómo aquí tenemos el ojo Fuchs contra el ojo no Fuchs, y también vimos una fuga pues significativa en la angiografía de iris contra una fuga muy reducida en el ojo no Fuchs. Bueno, dentro de la teoría infecciosa era supuestamente pues de la más aceptada, de la que más se hablaba, especialmente la relación con la toxoplasmosis y con la rubiola. Más que nada con la toxoplasmosis era una asociación, ya que en algunos pacientes con Fuchs se llegó a ver hasta en el 65% de los casos cicatrices periféricas corioretinianas. Sin embargo, en algunos estudios sí lo corroboran en humor acuoso, en otros no. La verdad es que no hay nada contundente y no se sabe si es, más bien, no se ha visto que sea por una infección directa o que puede ser más bien como por una ya reacción tardía antigénica. Del herpes simple no hay nada confirmado.
nada se ha visto importante. El CMB, vamos a ver dentro de los criterios, que ya hoy en día incluso es una exclusión, pero se hablaba mucho de eso y seguramente lo hablarán también en los criterios eh, más bien en los diagnósticos diferenciales. Antes se veía más en los asiáticos, en donde se demostró el DNA en PCR de acuoso, pero pues hoy vamos a ver que esto ya hace que se llame como otro diagnóstico y ya no como un síndrome de Fuchs. La rubiola es otro de los que están más asociados, sin embargo tampoco se ha demostrado nada. Lo que sí se vio es que desde que está la vacuna para la rubiola han disminuido los casos de Fuchs. Entonces esto como que lo apoyaba, pero tampoco no hay nada confirmado. En cuanto a la chikungunya, hay muy pocos casos reportados que se asoció, que se encontró que había síndrome de Fuchs, o sea, tenía todas las alteraciones y que además se encontraron en humor acuoso. Sin embargo, no se sabe si más bien fue una coincidencia y que ya tenían el síndrome y que luego además tuvieron la infección. Entonces la verdad es que no hay nada corroborado al respecto y vamos a hablar más de eso más adelante con el diagnóstico. En cuanto al cuadro clínico, pues es una uveitis anterior no granulomatosa. Sin embargo, hay quienes llegan a decir que sí es granulomatosa por los nódulos que vamos a ver que pueden presentar en el iris, pero bueno, clásicamente está descrita como una no granulomatosa que se presenta en la tercera cuarta década de la vida. Sin embargo, como hay un retraso en el diagnóstico, puede ser también que se esté detectando en pacientes más grandes y que en realidad se está presentando en una edad más temprana. Es igual en mujeres que en hombres. En la mayoría es unilateral, sin embargo, sí es importante que un 20% de los casos puede llegar a ser bilateral. Va a haber una mínima celularidad en cámara anterior y algo súper importante en estos pacientes es que, a diferencia de cualquier otro caso de uveitis, no van a desarrollar edema macular quístico, no presentan ojo rojo ni ningún síntoma asociado a este y muchos van a llegar reportando ya un uso crónico de esteroides justamente por el mal diagnóstico de una uveitis crónica. Y bueno, antiguamente se hablaba de la tríada de heterocromía, ciclitis y catarata, lo cual realmente pues ya no es así. Y bueno, desglosando uno por uno cada uno de los datos clínicos porque son muy característicos en los pacientes, quiero recalcar que el diagnóstico es clínico, entonces es muy importante diferenciar todos los datos. Van a presentar depósitos retroqueráticos en toda la córnea. Estos son blancos, translúcidos, pueden ser pequeños o medianos, descritos como estelares. Vemos aquí en la fotografía de abajo también cómo se ven en toda la córnea. Y esto se cree que se debe a una reacción inmune a antígenos corneales y que pues se ha visto que el endotelio corneal es el blanco en infecciones virales. Entonces por eso se creía también un poco el tema de la infección. Se han hecho estudios de microscopía confocal para estudiar los depósitos retroqueráticos en el Fuchs, porque se decía que cuando son dendritiformes están más asociados a infección, a una causa infecciosa. Sin embargo, en este estudio vemos cómo en el mismo síndrome se pueden ver todo este tipo de depósitos que no necesariamente son dendritiformes como vemos acá y que son los que supuestamente se asocian más infecciones. Entonces realmente esto tampoco nos puede hablar de que es de un origen infeccioso. En cuanto a las alteraciones en el iris, bueno, se hablaba de que una heterocromía. Algunos reportan que hasta en el 76% de los casos va a haber una heterocromía, esto es que un ojo se ve distinto al otro. Sin embargo, sabemos que hoy en día esto ya no se describe como tal, porque cuando se trata de un ojo muy oscuro, se necesita mucha atrofia del estroma anterior con mucha despigmentación del iris para que realmente se llegue a ver una heterocromía. En pacientes mexicanos se ha visto únicamente en un 25%, incluso hay un estudio en pacientes de la India que solo en el 6% de los casos. Lo que sí está más descrito y sobre todo en pacientes mexicanos es la pérdida de las criptas y del aspecto aterciopelado del iris, como vemos muy bien en este ojo acá arriba, y aquí abajo podemos comparar el ojo no Fuchs contra el Fuchs, cómo se ve ese aspecto distinto de falta de criptas en el ojo. Sin embargo, no es una heterocromía como tal. ¿Qué pasa cuando hay iris claros? Bueno, aquí es lo contrario y se le llama heterocromía inversa, que esto es
que más bien cuando hay una atrofia del estroma se empieza a ver el epitelio pigmentado del iris y entonces el ojo Fuchs se ve por el contrario más oscuro que el ojo no Fuchs. Como vemos en este caso, se empieza a ver un poco, se empieza a asomar más el epitelio pigmentado y bueno, vemos también ya la presencia aquí de catarata y sus depósitos retroqueráticos que les mencionaba. También vamos a ver, por esto se cree, algunos dicen que es granulomatosa por la presencia de estos nódulos en el reborde pupilar, así como en el estroma. Sin embargo, estos, si se fijan, son distintos a los que vemos en una uveitis granulomatosa. Estos son como más esponjosos. También se habla de la presencia de vasos anómalos, sobre todo en el ángulo por atrofia, el clásico signo de Amsler, el cual va a haber un sangrado de estos vasos cuando hay una descompresión importante en el ojo, principalmente posterior a una paracentesis en la cirugía de catarata. Algo muy poco frecuente es la presencia de cristales en el iris, que son los cuerpos de Russell. Y algo bien importante es que también, a diferencia de otras uveitis, estos no van a hacer sinequias. Y bueno, aquí nada más para ejemplificar algo de lo que he estado hablando, vemos aquí el ojo no Fuchs contra el Fuchs, cómo se ve con menos criptas, más aplanados, empiezan a ver aquí los depósitos, que en un acercamiento ya los vemos bien aquí estelares con sus nódulos en el reborde pupilar. Aquí en este otro caso, a pesar de la dilatación, se pueden ver muy bien los nódulos en el reborde, así como en el estroma. Aquí podemos ver el aspecto aterciopelado y bueno, la evidente catarata que tiene. Aquí otro ejemplo, que vemos el ojo Fuchs con el ojo no Fuchs. Se ve un poquito más claro, muy poquito, pero sí un poco más aplanadas las criptas, con su opacidad subcapsular posterior y sus depósitos retroqueráticos. Y bueno, algo importante es que van a tener opacidades vítreas. Es típico que llega un residente y dice, traigo una panuveitis, y le digo, no, es un Fuchs. Claro que no, es que está muy inflamado el vítreo. No, es parte del síndrome. Es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Acerca del grosor coroideo van a hablar más adelante, que ya está bien descrito también. Y bueno, se han visto alteraciones corneales, tanto que el ojo Fuchs tiene más astigmatismo que el contralateral, va a haber una disminución de la densidad y toda la morfología en el conteo endotelial. Que esto es por lo que decía que comparten de dónde se deriva embrionariamente. Y bueno, también está descrito angiográficamente la hiperfluorescencia de disco y la fuga vascular periférica, que por un lado esto podría confundir y al ver estos hallazgos decir es que esto no es un Fuchs. Pero por el contrario, si pensamos en que es una hiperfluorescencia de papila de larga evolución, más aparte una fuga vascular periférica, que no desarrolla edema macular quístico, entonces pues esto nos habla de que podría ser un Fuchs. Entonces en este estudio nos muestran bien estos cambios y fíjense cómo únicamente se va a ver edema macular quístico en posoperados de catarata. Este es otro estudio, pero ya con angiografía de campo amplio, en el cual vemos fugas vasculares periféricas que antes no se veían. Y bueno, llegando a algo más reciente y hablando ya de los criterios de clasificación que recientemente publicó el SUN, recordemos que los criterios de clasificación son para fines de investigación y que de lo que nos habla es más de especificidad más que de sensibilidad. Entonces vemos cómo aquí nos habla de una evidencia de uveitis anterior con la presencia de células. Sí puede haber celularidad vítrea, pero si tenemos inflamación en cámara anterior, no debe de haber una retinitis activa, debe de ser unilateral. Habla sí de heterocromía, pero de una atrofia difusa también, más los depósitos estelares. No debe de tener endotelitis ni lesiones endoteliales nodulares o en moneda, que nos pueden hablar de otra enfermedad. Y bueno, esto bien importante, que es lo que les mencionaba al principio en las teorías infecciosas, que dentro de las exclusiones ya menciona que si tiene serología positiva para sífilis o PCR positivo para CMV, herpes o zóster, está descartado y no es un SUF.
un Fuchs, al igual que si hay alguna evidencia de sarcoidosis. Sin embargo, si no contamos con ninguna prueba, no lo descarta, y si clínicamente parece, entonces sí se considera como Fuchs. Sin embargo, un año después, en China, publicaron estos criterios diagnósticos, los cuales, al hablar de diagnóstico, hace que sean más sensibles, pero menos específicos. Y aquí lo importante es que incluye la ausencia de sinequias, que sí dice que es generalmente unilateral, pero no excluye los bilaterales. Y sí habla de que no, de la ausencia de ojo rojo, o sea, de los síntomas asociados. Y entonces aquí si comparamos, que lo hablan en este mismo artículo, si comparamos los tres, que son el de los chinos, el del Sun y los criterios que usábamos anteriormente, pues vemos cómo habla, cómo el del Sun no incluye sobre todo los bilaterales, que no habla del tema de las sinequias, de estos que ya le mencioné previo. Entonces con esto se pueden escapar algunos diagnósticos que sí son Fuchs. Entonces esto pues hay que tomarlo en cuenta. Y vemos que en los criterios que usábamos antes, bueno, nada más los síntomas, es asintomático, no hay ojo rojo, no hay fotofobia, no hay dolor, puede ser únicamente un hallazgo o pueden llegar ya sea por medio de esopsias o por disminución de la agudeza visual, principalmente por catarata. Entonces, pues estas son las complicaciones de la enfermedad, la catarata, opacidades vítreas y glaucoma, que van a hablar más adelante. Y solo me voy a meter un poquito más en la cirugía de catarata en Fuchs. En general, la cirugía de catarata en uveitis recientemente los resultados son muy buenos, y en Fuchs todavía son mejores. Es un procedimiento que se considera y está reportado como seguro. De lo que podemos tener es IPEMA, como vemos en esta foto aquí, que se trata de posterior a un signo de Amsler, que sangró durante la descompresión y entonces queda algo de sangre, sin embargo se reabsorbe sin problema. Sí hay casos reportados, y yo lo he visto especialmente en mis pacientes con Fuchs, que en el posoperatorio inmediato hacen una hipertensión ocular inmediata que después baja. Sí es algo que he visto, pero también se relaciona más con glaucoma. Si llegan a tener mala visión después de la cirugía, puede ser más que nada por las opacidades vítreas. Hay un estudio reciente de ustedes del grupo de la ceguera, en donde vieron el endotelio corneal pre y post FACO 6 meses después en pacientes con Fuchs, y se vio que no hay ningún cambio importante, lo cual reitera que es un procedimiento seguro en estos pacientes. Y algo bien importante, que yo creo que va a ser lo nuevo y lo que hay que estudiar más adelante, es que sí está reportado, y lo hemos visto muchísimo, los depósitos que se hacen en el lente intraocular en estos pacientes, que están reportados hasta en el 26% de los casos. Y la verdad es que hay quien reporta con esteroide, sin esteroide, y aún así pueden no presentarse. Entonces no se ha visto algo claro. Yo he tenido pacientes que les dejo muchísimo esteroide muy frecuente después de la cirugía, porque ya sé que esto es algo que me lo pueden hacer, y aún así los desarrollan, y hay otros que no. Se ha visto sí que en los lentes recubiertos con heparina esto es menor. Y bueno, este es, yo creo que el único de los pocos estudios que hay acerca de esto, que reportan estos depósitos que les menciono. Estas fotos sí son del artículo. Y bueno, son depósitos de células gigantes, lo que nos habla de que ha habido una inflamación prolongada, es una inflamación constante, y que sí se puede deber un poco a la biocompatibilidad uveal del material del lente, además de la inflamación crónica. Estas son células gigantes que se acumulan en el lente. Según este estudio, dice que se acumularon un poquito, ¿no? O sea, no hubo una gran diferencia, pero sí se vio más en lentes hidrofóbicos que en hidrofílicos y de silicón. Y bueno, lo que siempre hemos sabido sí es que los hidrofílicos van a ocasionar más opacidad capsular, mientras que los hidrofóbicos van a ocasionar menos. Pero hablando en cuanto a los depósitos, vean aquí este caso muy bonito de un Fuchs en el que se le colocó un lente hidrofóbico, y vean cómo en el transcurso del tiempo, ya a los 3 meses ya tiene muchos depósitos.
y al sexto mes cómo está lleno de depósitos. Y entonces, pensando en el artículo previo que les mencioné, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con un hidrofílico. En este caso pusimos un hidrofílico y vean cómo a los 3 meses todavía no tiene depósitos. Sin embargo, esto no me dice nada. Si es real o no es real, depende del ente. Creo que es algo que hay que seguir estudiando y hay que ver más adelante para poder sacar más conclusiones. Muchas gracias.